el encuadre. Bueno, enseñanzas de enero, ya de una. Ujú. Bueno, enseñanzas de enero. Bueno, ¿tenés No, alguna así que quieras traer? vos sabés que no he hecho como todavía un repasito medio claro, pero sí el de, o sea, sensaciones por lo menos de Ujú. lo que ha sido el arranque de año, que lo sentí como que muy efervescente. Generalmente siento que enero es como más tranquilo, o sea, que la gente como, bueno, se toma así ahí sus días como para desconectarse y demás, y Ujú. después, más febrero, marzo, empieza un poco lo que es la actividad, pero siento que fue un non-stop. O sea, Sí, continuidad total y como con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas. sí, me dio la misma sensación y como con la gente que iba hablando, un poco lo mismo, que este año viene con esa energía de como gente que incluso viene trabajando en proyectos que ha querido sacar como, bueno, ya estar muy, muy activos en ese tipo en esos proyectos. Sí, sí, sí. Sí. Como, Bien. como bueno, no esperando a marzo, sino, bueno, en enero ya, tipo, hicieron un pequeño corte y ya volvieron y ya se pusieron a trabajar en lo que sigue. Fui y tomé una bocanada de aire fresco y ya le pongo play. Sí, cosa que está muy bueno, ¿no? Porque creo que bueno, que se siente así que es como una sensación general que a nivel energético que va a ser un año interesante para sacar cosas para afuera, ¿no? Sí. Bueno, año uno, en principio de ciclos, ¿no? Estos 9 años de un ciclo Ujú. que cerramos el año pasado, bueno, renovadas las energías para esta nueva temporada. Sí, sí, sí. Así que ver un poco ahí cómo es la cosa, pero bueno, se siente, se percibe muy bien, por lo menos. Sí, 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 sí. Yo estoy juntando energías de todos los lugares que voy encontrando, así Ujú. que nada, también para acompañar, porque me sorprendió mucho también además la cantidad de consultas, la cantidad de repente cotizaciones que van saliendo, que generalmente en esta época no hay nada, que siempre decimos, ¿no? Bueno, nos preparamos siempre para que enero y febrero sabemos que son meses tranquilos y demás. Por suerte lo está haciendo, Ujú. pero nada, creo que medio general, así que Sí, sí, así venimos. sí, qué más, qué más, qué más. Está muy bueno y creo que es un poco así también eso, como en todos los rubros, ¿no? Pasa un poco lo mismo. Estoy. Sí, 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 está así. Estoy. Sí, sí, a nivel general. O sea, con la gente que voy hablando, como está toda también en esa. Así que, bueno, a ver qué. Me genera como mucha, no ansiedad, pero intriga y querer ver cómo se va a mover todo, tipo, el resto del año, ¿no? Que algo que Ujú. uno ya viene como acostumbrado a determinados ritmos, cuando ya empieza a acelerarse en un principio, todas las posibilidades que se abren, tipo, hacia adelante o las ideas que uno puede llegar a tener de cómo puede encaminarse. Y estoy como con esa chispita de, bueno, a ver Sí, 2026, ¿con qué venís? sí, creo que años así son años para aprovechar para eso, porque generalmente, bueno, eso, hay un movimiento donde uno puede como capitalizar ideas y puede sacar cosas que ha ido como que viene trabajando como internamente y decir, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a concretar ciertos proyectos? Y eso, y cuando hay mucha gente que está en lo mismo, es como, bueno, hay un gran caldo de cultivo para que también en eso en ese movimiento nos vayamos encontrando todos, ¿no? Nos vamos empujando. Claro, nos vamos encontrando, porque al final, bueno, todos, si bien todos tenemos nuestros proyectos a veces, bueno, todos nos vamos retroalimentando en este movimiento. Bueno, nosotros ya esta semana tuvimos reunión para planificar actividades en el espacio que Ujú. tenemos ahí en Ciudad Vieja, o sea que ya empezamos a mover, como quien dice, agenda de actividades culturales primer semestre y bueno, y también a nivel de la agencia viendo cómo podemos ir también proyectándonos en el primer semestre por lo menos, o sea, hacerlo de etapas, pero ya así poniendo pequeños mojones, lo cual impulsa, ¿no? Lo Sí, que sí, hablábamos sí. hace un tiempito, o sea, tener esos pequeños mojones intermedios que te van dando la indicación de, bueno, llegamos hasta acá, un poquito más, esa sensación de avance y de, bueno, de concreción también. Sí, 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 poder ir como, bueno, trabajando en esa visión que ha sido también generando de las cosas, ¿no? Porque digo, bueno, uno cuando piensa en un proyecto generalmente tiene una visión y que a poco empieza a ejecutar, da un paso
y empiezan a pasar cosas. Entonces, bueno, como ir ese movimiento que se da entre la visión que tuve y lo que va surgiendo en el proceso, que de repente surgen un montón de cosas que no eran las que había planificado, pero que a veces son mejores incluso que lo que había planificado. Pensado, te lo O que lo que había imaginaba. pensado, que lo que imaginé, o que lo que pensé que podía llegar a ser. Entonces es interesante esto. Ahí estoy, en esa situación de, bueno, quiero ver a ver qué depara este año y al mismo tiempo ya haciendo movimientos que uno sabe que van a pasar cosas, o sea, inevitablemente. El hacer que las cosas pasen, ¿no? Sí, hacer que las cosas pasen tal cual. Bueno, teníamos temitas para hoy. Sí, teníamos temitas y bueno, y una cosa interesante así de las como, ya que estamos hablando como de cosas que pasaron en la semana, viste que en este último tiempo como el tema de constelaciones de familiares como que se ha puesto muy de moda, ¿no? Pasó que desde hace un tiempo hubo, a raíz de una serie hubo como, que hay en Netflix, hubo como un boom ahí de constelaciones familiares, como que se pusieron en el colectivo ahí, ¿no? Las constelaciones como a estar más presentes. Y entonces en esta cosa, una cosa interesante que empezó a pasar es que te llega mucha gente por comentarios o por cosas que ha escuchado en relación a constelaciones familiares. Y esta semana particularmente me pasó de una persona que llegó obviamente queriendo revisar, por ejemplo, la relación con su padre, porque por tema éxito, justo que hemos estado hablando de éxito estos Por lo días. del viernes pasado. Por tema éxito, queriendo revisar la relación con su padre, ¿no? Porque ella, o bueno, le habían planteado que si tuviera una mejor relación con su padre, sería más exitosa. Ajá. Entonces, un poco, claro, y generalmente cuando llega una persona así empezamos a ver como, bueno, el contexto, ¿no? De esta persona. Bueno, que te cuente un poco de su vida, que te cuenten qué está, cómo fue su vida, cómo es su historia. Claro, y empezamos a ver su contexto y bueno, 50 años, profesional, le iba muy bien, o sea, le ha ido muy bien en general en la vida, nunca ha tenido problemas para tener clientes ni proyectos, arquitecta, hijos, un matrimonio, entonces, pero esta idea y esta incapacidad y su propia incapacidad de considerarse exitosa, ¿no? Entonces empezamos a ver como un poco el panorama general y le digo, pero está todo bien ahí, o sea, no es que no hay algo que arreglar ahí. Claro. Claro, quizás tu tema ha sido que las cosas fueron pasando y no fue algo que vos proyectaste y dijiste, mira, estoy en este punto y me gustaría llegar a ser X cosa. Perfecto, pero las cosas fueron sucediendo y se fueron dando. Y interesante esto, pero ella decía, no, pero me dijeron tal cosa, que si que si si no mejoro la relación con mi padre, no voy a poder tener el éxito que... No te cortes. Ah, no, pensé que se me había cortado acá. No, no, no te cortes. No voy a poder tener el éxito bueno, que podría tener, ¿no? Entonces, esta cosa que hemos hablado ya en varias oportunidades, esta diferencia entre vínculo y relación. Claro, cuando empezamos a ver la relación con su padre como tal, sí, quizás no tienen la mejor relación o la relación que a ella le gustaría tener, pero esto no implica que internamente no tengan una buena relación. Y, y los temas que generalmente están relacionados con éxito y dinero, que a veces tiende a haber una confusión y por eso me parece interesante como repetirlo esto varias veces, Sí. tienen que ver con la relación interna que tengo con mis padres, no necesariamente con una relación externa. Porque a veces y es como algo que a lo que cuesta ir llegando muchas veces, ¿no? Esta idea de que tengo que tener una correcta relación con mis padres. Si se da, es genial, pero si esto no es posible por el motivo que sea, esto tampoco es un impedimento de que yo pueda conseguir las cosas que me gustaría tener en la vida, las que me gustaría tener o que pueda acceder al éxito o a lo que quiera acceder. Entonces me parece bastante interesante eso.
O sea, que cuando hablabas pensaba también en esto de, bueno, más allá de, o sea, corriéndome un poco de lo que es el tema de constelaciones familiares, esto Obvio. también a veces de la sensación de merecimiento de algo, ¿no? O sea, el no sentirse merecedor o merecedora de determinada eh, situación, o sea, ya sea éxito o lo que fuere, ¿no? De también de cómo nos paramos ante ese deseo o ese corrimiento, ¿no? Bueno, yo deseo tener éxito, pero al mismo tiempo no me siento merecedora de ese éxito. Entonces, bueno, esa dualidad que nos deja paralizados ante la situación. O sea, bueno, convertirme en la persona o permitirme o darme la lugar de ser merecedor de X cosa, lo que fuere. Eso por un lado. Y después por otro, que traías, ¿no? Esto de, bueno, quizá conseguiste todo lo que conseguiste, vos sos quien sos o estás viviendo la vida que estás viviendo porque se fue dando. O sea, no Ujú. lo planificaste, simplemente fuiste viviendo y fueron sucediendo cosas y bueno, hoy estás acá y decís, ok, ¿no? Y retomo lo de los mojones. O sea, bueno, si yo puedo identificar hacia dónde me quiero mover o qué quiero tener o qué vida quiero tener, puedo tomar un poco ese control de hacia dónde moverme y no dejar que, bueno, las circunstancias me vayan llevando a donde llego hoy o el día de mañana. Sí, que a veces se fue dando como un movimiento natural, ¿no? Porque, claro, no es que ah, está muy bien esto de, bueno, nos ponemos objetivos y decidimos hacia dónde queremos ir. Está perfecto, pero a veces es como que naturalmente tendemos a hacer esto sin parar a decir, mira, me puse tales objetivos este año para cumplir. Es como que, bueno, en la ola de la vida nos vamos sumando y vamos como Estoy llevando. llegando. Claro, vamos como llegando a esos lugares. Y lo que creo que muchas veces pasa con gente así es que, claro, ha ido llegando a ciertos lugares y que la dificultad está en, no sé, a veces se da esto de lo que vos decís, de que no me siento merecedor o merecedora de X cosa, del éxito, del dinero, de la abundancia, de la riqueza, de lo que sea, o de una pareja, pero, pero otras veces lo que se da es que eso está ahí y lo que me cuesta es reconocerlo, o verlo, o poder decir, mirá, sí, veo mi vida, claro, y me va muy bien. Quizás hay gente, obvio, ahí empieza un poco el tema de las comparaciones, ¿no? También, bueno, ¿con quién me estoy comparando? Y si alguna vez realmente me propuse hacer ciertas cosas. Y ahora te hablo puntualmente de este caso del otro día, ¿no? Que era una persona que, claro, que naturalmente le había ido muy bien. Había en un momento compartido estudios con su padre, después ella se abrió por su cuenta y sin hacer mucho le empezó a ir muy bien. Este, pero ¿cuál fue el punto? Dijo, bueno, nunca se planteó ser un tipo específico de empresa. Y ahí es importante separar. Digo, bueno, perfecto. Le digo, este es tu panorama general hoy. Perfecto. Ahora, si vos querés trabajar para hacer otra cosa, esta es otra área. Pero no tiene nada que ver con la relación con tus padres o con un éxito que no tenés. Claro, quizás en el proceso hacia esa otra cosa sí vaya desbloqueando otras cosas o me encuentre con partes de mi historia que hasta ahora no tenía tan reconocidas. Pero no quiere decir esto que hoy eso esté presente. Quizás en la próxima etapa sí aparece alguna cosa, ¿no? Porque esta es otra idea como muy cultural y que que se pone muy de moda a veces, ¿no? La gente te dice, bueno, porque después de tomar a mi madre o de tomar a mis padres, pasó tal cosa, porque yo ya tomé a mis padres, como si eso fuera una cosa que uno hace en un momento y nunca más y es un lugar por el que no voy a volver a pasar. Y en realidad es esto, es una pendulación que se va dando todo el tiempo. Que se va dando todo el tiempo a medida que me voy encontrando con cosas nuevas, con cosas distintas, con las cosas que van pasando mañana, con etapas diferentes, un poco complementando cosas que hablábamos el otro día. Sí. Porque a raíz de algunos comentarios que alguien me hizo también del otro día, es tipo, bueno, esto, mirá, es interesante cómo a veces hay que aclararlo una y otra vez para que no es una cosa que uno hace en un momento y ya está. No, es un movimiento orgánico que se va a dar a lo largo de toda mi vida.
Hay muchas veces también eso de, o sea, siendo la situación que contás, como, bueno, me dijeron que yo para conseguir esto, entonces necesito trabajar esto. Sí, Bueno, o sea, capaz que hoy vos o tu persona no necesitas trabajar eso porque todavía no estás, no sos la persona que necesitas ser para aquello otro. Entonces, como esa evolución también de uno mismo, de capaz que uno tiene un deseo de ser de una manera o de hacer o de estar de una forma, pero todavía no llegaste a ese lugar o a ese momento que es tuyo, que es personal y que inevitablemente quizá cuando llegues a ese lugar vayas a tener la necesidad de trabajar determinadas cosas. sí, Pero siento que a veces es como, no sé, tengo ganas de comer algo dulce, voy a la góndola, me compro un chocolate y listo, ya se me desbloqueó eso. O sea, creo que no es tan así. Si no, me imagino que serían, bueno, trabajar esto y esto, elijan qué va a trabajar para tener éxito o para ser abundante o para encontrar el amor. O sea, creo que lo veo un poco así, ¿no? Como elige tu propia burbuja a trabajar para ver qué querés desbloquear y capaz que también es un poco hacia dónde se está moviendo uno, qué cosas después sí va a necesitar o naturalmente se empiezan a mover y se empieza, yo creo que a veces se empieza a trabajar ya desde uno inconscientemente y después uno recurre a, che, ayúdame con esto, pues está haciendo un montón y no sé cómo ordenarlo. claro, tal cual, pero surge como naturalmente siempre. Ujú. No es que eso, que uno tiene un catálogo de cosas que dice, bueno, si trabajo esto voy a llegar a X lugar, tal cual lo que vos decís en esto. Y me parece como importante siempre como recalcar esto. Porque claro, cuando la persona también viene con un planteo X de que si no mejora ciertas cosas, difícilmente pueda como esto, ser exitosa o tener X cosa, generalmente viene preocupada por esto, o viene tensa, o viene bloqueada, entre comillas. Claro, y lo que vos ves cuando vos le decís, pero pará, no, relájate, todo esto está bien, no pasa nada con esto. La persona ahí se relaja y dice, en realidad yo me quedé súper preocupado o súper preocupada cuando me dijeron tal cosa. Entonces es perfecto, fue la información que recibí la que generó eso en mí. Pero hasta ese momento la persona no tenía un problema. Y esto es muy loco a veces. Como hasta cierto momento la persona no tenía un problema, venía naturalmente haciendo su vida, sus cosas, su familia XXX, y a raíz de cierta información pasa a tener un problema. No, y esto también imagino del sentir que uno es responsable de que está pasando eso. O sea, que si bien lo hemos hablado, ¿no? Uno tiene, o sea, un gran porcentaje de responsabilidad sobre lo que está viviendo, lo que siente y demás. Ese, bueno, es mi responsabilidad no haber sanado esta parte con esta parte de la familia, la que me está dejando en este lugar. O Ujú. sea, creo que eso también a veces como que paraliza o esa carga negativa de responsabilidad de, bueno, así, ¿cómo me muevo? Sí, Y sí, sin embargo, no se ve todas aquellas cosas que llevaron a identificar ese deseo que no se, de algo de que no se logra. O sea, bueno, hay un montón de cosas que sí estoy haciendo, que sí estoy logrando, que sí estoy avanzando, que me hacen llegar a un lugar donde siento que o no tengo los recursos, o no tengo las herramientas, o no sé hacia dónde moverme, y ahí sí es donde empiezo a necesitar, bueno, ver cómo lo trabajo. sí. Pero no quedarnos solamente con esa situación de como no tengo estos recursos, no lo puedo hacer. Sí, tal cual. Y a veces esta cosa de que a veces hay temas que simplemente hay que dejarlos también, porque también pasa eso. Uno no es el encargado de sanar a toda la familia, porque esto también es una dinámica que se da mucho ahora, ¿no? La gente te dice, bueno, vengo a sanar a mis ancestros o lo que pasó, y vos decís, bueno, pero ¿en qué esto te afecta hoy a vos? Puntualmente, ¿en qué esto te repercute? Y en realidad no hay un tema en sí en el que la persona se ve afectada por esto. Claro, quizás si lo viéramos en términos muy sutiles y si investigáramos mucho encontraríamos algo, pero a simple vista no hay algo en lo que vos digas, bueno, este tema impide que yo consiga tal cosa. Y sí, pasaron cosas, perfecto, pero a veces ¿qué es lo mejor? Dejarlo ahí, Ah, dejarlo ahí porque a vos no te afecta.
Y si a vos no te afecta, quiere decir que para vos no está siendo un tema esa supuesta herida familiar, que a veces es una idea también de la herida familiar que hay. Nuestra mente es una gran creadora de impedimentos a veces también, ¿no? O sea, esa Sí, necesidad de buscar, no, a mí me pasa esto por tal cosa, vuelvo a el dejar la responsabilidad fuera, ¿no? Y no dentro de uno, pero esa idea de, bueno, tengo que buscar algo que justifique la situación o por qué me comporto así o lo que fuere. Y tal, muchas veces es eso, o sea, bueno, no hay un por qué, o sea, se está dando así, te estás sintiendo de esta manera para llevarlo adelante y bueno, con esto cómo haces o cómo avanzás o cómo elegís comportarte, o sea, no busquemos tipo responsables externos cuando, muchas veces o sea, estamos a cargo. sí, 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 tal cual. Siempre estamos, creo que siempre estamos a cargo en ese sentido. Y como separar lo que me afecta de lo que no me afecta. Al final es un tema de gestión y de regulación y decir, bueno, qué cosas realmente son las que hoy, y honestidad también, decir, bueno, qué cosas son las que hoy son un tema para mí. Ujú. Y las que no, está todo bien. Y poder reconocernos a nosotros mismos lo que está bien y lo que eso, y lo que hemos al final y todo lo que tenemos. Porque este siempre es el punto de partida también. Como que es muy fácil construir desde lo que hay. Digo, bueno, he conseguido todo esto. No es sacar una bandera y decir, bueno, porque yo valgo tanto, porque he conseguido tanto. Es más un reconocimiento interno de esto. Claro, es un reconocimiento interno. Es un reconocimiento interno que es un reconocimiento humilde también de esto. Decir, bueno, mira, wow, cuánto ha pasado por este lugar. Bueno, ahí un poco, yo siempre cuando tenemos reuniones con clientes, ¿no? Que a veces se ponen muy catastrofistas, ¿no? Es tipo, Ujú. no, porque no se puede. Bueno, sí, digo, mira, esto es bien fácil. Se va a hacer lo que se puede con lo que se tiene en el momento que se puede hacer. O sea, ya está. A partir de ahí, creo que la perspectiva cambia totalmente, en el sentido de que, bueno, veamos con qué recursos contamos. O sea, no vayamos a pensar o a ver o enfocarnos en los recursos que no tenemos, porque no están. Ya está. Ahora, con lo que tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y obviamente, o sea, cuando le mostrás a la gente que hay un montón de cosas ahí que se pueden utilizar, ya cambia el enfoque, cambia las ganas, cambia la actitud, cambia todo y es simplemente enfocarse en lo que hay. O sea, Sí. dejar de lado lo que falta, pero ver y reconocer los recursos que se tienen. Bueno, hace un tiempo, y cuántas cosas buenas surgen a veces de esto, ¿no? Hace un tiempo, ¿viste el programa Shark Tank? Sí. Bueno, hace un tiempo había ido una emprendedora a Shark Tank que había querido desarrollar un carrito X, claro, y era una persona que había llegado sin nada a Estados Unidos, ¿no? Era en Estados Unidos. Llegó sin nada y empezó a trabajar para vender casas en real estate. Entonces, con eso fue haciéndose una base, un colchón de plata importante y se había gastado, no me acuerdo si era $500,000 en prototipos de un carro, de un carrito para perfeccionar un cochecito de bebé. Ok. Claro, y uno de los Sharks le decía, pero ¿cómo te gastaste esta plata queriendo desarrollar un prototipo? Le dice, esto es porque creciste tan rápido que empezaste a destinar recursos en cosas que no eran necesarias. Dice, yo lo que hubiera hecho en tu lugar era me hubiera comprado 10 cochecitos de $20 y hubiera empezado a desarmarlos y a cambiar las piezas y ver, bueno, a partir de ese prototipo cómo mejorar el resto. Pero no me hubiera gastado nunca esta plata. Entonces dice, esto es cuando crecemos a veces demasiado rápido y todavía no tenemos, que es parte a veces de las caídas del proceso, ¿no? Y no tenemos todavía la información necesaria para dar ciertos saltos. Entonces, bueno, es como volver a empezar de Para nuevo, empezar. es claro, es volver a empezar de nuevo, es bueno, y a veces es cómo la genialidad y cómo las buenas ideas a veces surgen de la falta de recursos, Bueno, de yo la falta de siempre digo, recursos, y no cuando los recursos sobran. para mí una de las
cosas más importantes o de las herramientas más importantes con las que contamos es la creatividad. O sea, cuando hay escasez, uno se vuelve sumamente creativo y logra cosas que de repente en abundancia o sea, no hubieses necesitado atravesar o no hubieras necesitado resolver, ¿no? Desde ese lugar. Y creo que la creatividad, cuando los recursos son limitados, es espectacular. Entonces, uno de los desafíos más grandes que creo que son los que me mueven a mí es eso, o sea, cuando viene una propuesta que es tipo, bueno, tenemos esto y necesitamos hacer, y es como, bueno, no sos Netflix, ¿cómo hacemos? Pero bueno, con los recursos que hay, lo mejor que se pueda. Y siempre salen ideas que son súper enriquecedoras y que a la larga terminan, o sea, con esto, ¿no? Redituando muchísimo más que si de repente se hubiese invertido en o una sola pieza super mega o en una campaña tipo de petrodólares. O sea, simplemente distribuir o redistribuir los recursos que se tienen y bueno, hacer conectar puntos invisibles ahí que a veces son imposibles de conectar, pero que funcionan. Eh, Sí, las ideas, y cómo surgen a veces ideas o negocios que nada tenían que ver con la idea inicial en procesos así, porque la creatividad es la que está a flor de piel. sí, Sí, creo que ¿por para mí qué? es uno de los recursos Porque, más importantes. sí, porque, claro, pero ahí es como a lo que vos decías hace un rato, ¿no? Qué importante es poder siempre ver lo que hay ahí. Porque y ahí literalmente pasa a ser una elección. Puedo ver todo lo que hay, puedo ver todo lo que no hay y todos los motivos por los que es imposible que llegue a ese lugar a donde necesito llegar, porque a veces ya no es, ni siquiera es un lugar al que quiero llegar, ¿no? No, Porque cuando estamos en cierta situación, bueno, queremos llegar a cierto lugar a veces. Pero otro caso muy distinto es cuando necesitamos sí necesitas, o sí sí o llegar sí. a un cierto lugar. Y ahí es como, bueno, ahí no hay otra opción, no hay un plan B, ¿no? Es como cuando Tony Robbins decía, bueno, no, quemamos el barco y nos tiramos al agua. Tipo, Total. no hay otra opción más que esa. Es bueno, Quemar todos los puentes. es qué vamos a hacer para llegar a ese lugar. Y ahí generalmente surgen cosas muy buenas en el proceso. Pero si puedo realmente dar lo que hay. Sí. Bueno, yo afirmo totalmente, o sea, cuando ya, o sea, la única opción es resolver, o sea, no sabemos cómo, pero de acá hay que moverse, aparece. O sea, la mente encuentra el camino. O sea, un poco también lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Hay un montón de cosas que están sucediendo, o ideas, o objetivos que de repente tenemos, que no tenemos idea de cómo llegar, pero nuestra cabeza está ahí buscando, conectando, y, o sea, la ponemos a trabajar sola. O sea, simplemente decirle qué es lo que querés y, che, no se resuelve. Vos sabrás Sí, y te da, o sea, a la larga aparecen esas ideas que de sí, repente estás, no sé, haciendo las compras en el súper un domingo y tipo, decís, era esto. Bien, gracias cabeza por haberte puesto a trabajar. Pero interesante, ¿no? ¿Y cuál es sí, la fórmula para eso? dar lugar entre los pensamientos. No podemos estar pensando y tratando de resolver todo el Sí, tiempo, o sea, el sí, ocio y el estar tranquilo y el sí, dar lugar a que la cabeza sí, genere esas conexiones es lo que permite que surja la idea. O sea, si tenemos sí. pensamiento continuo, no hay lugar para una idea de nuevo. Darle lugar y relajarse, ¿no? Y a veces es interesante porque es un proceso que obviamente se puede aprender, pero claro, y es interesante empezar a notar conscientemente como, bueno, cuál es la dosis de goteo que le tengo que dar a mi mente un tema, Ujú. cuántas veces al día, por cuántos días, para que en un momento X, esto, de repente estoy durmiendo y tengo un sueño específico en el que me despierto con la solución, en que estaba soñando con la solución al tema que estaba trabajando. Entonces, y es interesante porque es un goteo que es muy específico, no es ni todo el tiempo, Sí. ni se le puede dar un espacio muy grande. Es como, bueno, y es interesante ir descubriendo, obviamente, en cada uno, bueno, cuál es cuántas gotas necesitas de un tema para que ese proceso se dé. El ritmo personal de uno. Sí, claro, porque esto cambia para cada persona. Y Y es también como, para cada cosa, yo siento. O ujú, sea, que hay, o sea, no sé si es o por la urgencia o por la necesidad, o sea, pero cambia. No sé, no es como para todo lo mismo. sí.
tal cual. Creo que es un poco así por tema, bueno, al final por tema prioridades, ¿no? Digo, bueno, si yo veo todas las cosas que me interesan en mi vida, en lo personal, digo, bueno, y generalmente hay algunas que están como más arriba que otras, o que son una prioridad, es como que, bueno, tiene un grado de prioridad. Y creo que eso es lo que es distinto para cada uno. Al final es como esta chica que vino el otro día. Es un poco así, digo, bueno, ella en su vida priorizó un montón de cosas y su empresa fue surgiendo naturalmente así. Claro, si ella quería hacer otro tipo de empresa, obviamente iba a tener que tomar otras medidas, pero en el contexto en el que ella había desarrollado su vida, bueno, no era su prioridad, era funcional a todo el resto, a haber tenido sus hijos, a que sus hijos hubieran crecido y ahora estén como empezando a hacer su vida, a tener sus inversiones, a comprar sus cosas, sus apartamentos. Entonces, no, nunca fue el eje central su carrera. Sí fue un medio para las otras cosas que se fueron dando. Claro, ahora si mi prioridad cambia la lista, perfecto. Ahora son otras decisiones o otras soluciones las que me van a llevar hacia otro lugar. Check. Me lo anoto. Sí. No, pero que decías esto, como se me veían muchas ideas en la cabeza de, bueno, gente muy cercana, ¿no? Que uno de repente ve a nivel, no sé, ya sea de carrera profesional y demás. Y bueno, cómo ir cambiando ese orden de prioridades a veces lleva un montón de movimientos internos también y sobre todo también de reconocimiento de uno, de que decís, ah, ok, o sea, hasta X momento, estas eran mis prioridades, ahora mis prioridades son otras, pero existe como una lucha ahí interna, ¿no? De tipo, va, pero esto fue mi prioridad durante muchísimo tiempo, no quiero que deje de serla, pero quiero que esto otro empiece a tener como más lugar. Y esa lucha interna de, bueno, a veces cómo se acomoda el cuerpo, cómo se acomodan esas prioridades y cómo se acomoda la persona a ser la persona que necesita ser para tener esas prioridades donde necesita o como las quiere. Sí, sí, tal cual. Creo que el punto ahí es no ser muy rígido como en la forma en la que me defino, ¿no? Porque claro, si yo me defino como, no sé, el constelador familiar o el terapeuta, no sé, qué, o el coach, claro, cualquier movimiento que quiera hacer que se salga un poco de todas esas ideas con las que me he definido, siempre me va a jugar un poco en contra. Es como, o me va a llevar a cuestionarme y digo, bueno, pero si me muevo acá, ¿quién soy ahora? En cambio, si yo, y ahí es un poco, si yo lo que priorizo es como mi proceso interno y todo el resto de las cosas están girando en torno a un proceso interno que es un continuo, hoy puedo escribir un libro, mañana podemos hacer una conferencia, mañana podemos hacer X cosa, pero siempre todo va a estar girando dentro de ese proceso interno. Entonces creo que es un poco ahí y al final creo que al principio cuando las personas empezamos como a construir lo que queremos ser en la vida, muchas veces el énfasis está puesto en eso, bueno, en quién soy en relación a lo que hago. Entonces, como ir corriéndonos de a poco a decir, bueno, más allá de lo que hago, de mi profesión, de las actividades que realizo, ¿quién soy? Es muy loco lo que me estaba pasando mientras estabas hablando en esto de el mundo digital en el que estamos y sobre todo en el rubro en el que me muevo, esto de que se trabaja mucho lo que es la marca personal, marca Ujú. personal, marca personal, y que la mayoría termina tipo haciendo un trabajo de desarrollo personal. O sea, bueno, mi marca personal para, no sé, posicionarme como, lo decías vos, bueno, terapeuta, constelador, no sé, estratega, pero para poderse posicionar como marca personal o para poder llegar a esos lugares, bueno, primero, ¿quién sos? ¿Quién sos? Más allá de a lo que te dediques, lo que hagas, lo que te gusta, o sea, ese trabajar ese eje central de uno mismo que después te permite, hagas lo que hagas, conectar igual. Sí, Ah, sí, sí. Re creo que es por ahí. Siempre creo que desde ese lugar siempre tenemos todas las de ganar. mm. Siempre.
sí, sí. Las posibilidades son infinitas ahí. En lo que sea que hagamos, en lo que sea que hagamos, y siempre nos va a costar menos movernos hacia otra cosa si mis necesidades cambian. Porque eso es lo otro. O si mañana me doy cuenta que realmente me gustaría, no sé, dedicarme a ser editor de videos ahora. A ¿Entendés? ver, check. Claro, si digo, bueno, mañana quiero ser editor piraña, perfecto, digo, bueno, todo Elegí bien. mal Bel algo que capaz que te contrata. Por favor, YouTube, no nos canceles por esto. Sí, sí, total. Ya fue suficiente las cancelaciones que nos hiciste. No, Totalmente. pero Sí. sí, creo que desde ese lugar y qué difícil que es a veces, ¿no? O sea, no siento que sea difícil, particularmente yo no lo siento difícil, si bien he tenido luchas internas mías un montón de veces, un montón de prioridades han ido cambiando, pero creo que la sociedad está como muy acostumbrada a, no, sí, pues yo soy médico, no, sí, yo soy escribano, tipo, tal, pero ¿quién sos? O sea, no te estoy preguntando qué hacer, no te estoy preguntando cómo ganas la plata, quiero saber quién sos. ¿Quién sos vos? Y Claro. como que a veces Sí. quedamos muy dibujados en la función que cumplimos dentro del sistema social, el sistema económico, el sistema familiar. Como, no, ella es la abuela. Bueno, sí, pero ¿quién es la abuela? O sea, está todo bien con la abuela, pero ¿quién es? O Sí, sea, creo sí, que a ¿quién? veces ahí es el lugar de desdibujarnos o de perdernos o no saber definirnos más allá de el rol que jugamos dentro de determinados sistemas. Sí, sí, tal cual. Y ahí es como donde la conexión con uno mismo pasa a ser, creo, nuestro mayor capital en general en la vida, ¿no? Es como, bueno, podés perder todo, pero si tenés la conexión contigo mismo, es muy probable que puedas salir de esa situación. Una y 100 veces si te pasa. El punto es, si no tenés si la conexión contigo no está clara, es muy probable que cuando pase cualquier cosa sientas que no tenés suelo, entre comillas, ¿no? Como pasa pila de veces esto, como cuando la persona se ha definido demasiado por algo, por su profesión o por lo que sea, cuando esto se mueve, un poco cambia o las circunstancias de vida cambian, la persona no tiene idea de quién es. ¿Por qué? Porque de repente por 20 años, 30 años hizo lo mismo o a veces más tiempo, ¿no? Le pasa mucho a los deportistas esto. Cada vez menos porque, bueno, lo bueno es que a medida que va pasando el tiempo y ya empiezan de a poco a trabajar en otras, como en otras áreas también los deportistas. Pero les pasaba mucho esto, que bueno, que desde niños, muchas veces de los 3 4 años, 5 se habían estado dedicando al deporte que se te ocurra, y de repente, después de retirarse, claro, la persona dice, bueno, pero ¿quién soy ahora? Y muchas veces ves que las personas se destruyen después de eso. Mm. Entonces, como, ¿por qué? Porque no sabe quién es. No sabe quién es y empieza a entrar en un bucle del que no puede salir, donde empieza a conectar con cosas que no tienen nada que ver con nada. Sí, Vos sabés que mencionando esto y traigo un tema que a mí sensiblemente obvio. me afecta un montón, el hecho de, o sea, yo lo veo, por ejemplo, cuando las personas se jubilan, ¿no? O Ujú. sea, por lo menos determinadas generaciones, ¿no? Que, bueno, la jubilación, y es como eso, o sea, bueno, mi vida funciona o estaba en función de ese rol que yo cumplía. Y, no sé quién soy yo por fuera de ir y cumplir un horario o ir y hacer tal cosa. Y o sea, es algo que realmente me afecta mucho, lo tengo como muy presente, es algo que digo, che, cuando deje de trabajar, que lo veo difícil porque este ser humano ya sabemos cómo es, pero claro, ¿qué persona voy a ser? O sea, ¿quién soy? Entonces como que siempre vuelvo a ese lugar, no, bueno, ¿quién soy? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me gusta? ¿Qué cosas podría hacer? Más allá de esto que hoy estoy haciendo, tipo, a nivel profesional. Pero nada, ese momento de tipo correrse del lugar de, bueno, soy un eslabón más a la economía de todo este sistema, cómo ser ese eslabón desde un lugar más de yo, o sea, del para mí. Sí, Esto que traías con los deportistas me pasa que siento que pasa mucho en ese momento de la vida, ¿no? Bueno, me jubilo, ya está, y ahora. sí, ¿Sabes quién soy? Volver a conocerse, ¿no? Desde otro sí. lugar. Creo que ahí pila de veces, o lo que he visto muchas veces es que varía mucho dependiendo obviamente, de la profesión a la que te dedicaste. Ujú.
¿no? Entonces, por ejemplo, un ingeniero siempre va a ser un ingeniero, se haya jubilado o esté activo, ¿no? Un ingeniero, Estamos hablando de un caso, pero el ingeniero nace ingeniero. O por sea, eso, nace bien, es un buen ingeniero. O un sea, ingeniero siempre va a ser un ingeniero jubilado, ¿no? Y siempre va a estar como ayudando a gente desde la ingeniería también. total. Y Justo el después, caso que agarraste. sí, porque es un caso que conozco muy de cerca ese. Sí. Y lo otro es obviamente el tener un grupo social, un grupo de gente con el que te puedas relacionar, que bueno, que quizás no tenga que ver con mi profesión, pero que bueno, que en esa etapa de la vida esté ahí presente, ¿no? Que eso es lo otro, bueno, y mantenerse aprendiendo cosas, eso es lo otro importante. Parece que se estudió en una región donde la gente es muy longeva, te hablo de 105 o 110 años, claro, y que parte de lo bien que están físicamente, física y mentalmente, Ujú. porque no parece que tuvieran la edad que tienen, tiene que ver con que son personas que se mantienen activas todo el tiempo aprendiendo algo. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, la neuroplasticidad del cerebro. Y bueno, y eso siempre me mantiene también descubriéndome quién soy, explorando mis límites, viendo qué más podría aprender. Me siento identificada. Sí, No, creo sí, que estamos abriendo como un temita nuevo de repente para el viernes que viene, ¿no? Esto de que a mí o sea, es algo que me interesa un montón, de en este momento en los que estamos viviendo donde todo es tan como individual o tan aislado, tan intermediado por lo digital, la importancia de esa presencialidad y de cómo se generan esos vínculos, o sea, de forma, yo por lo menos me siento totalmente distinto cuando es presencial a que cuando es virtual, ¿no? O sea, el tipo de relacionamiento que puede llegar a tener una persona, pensando, ¿no? En, bueno, hoy, pero también cuando tengamos, no sé, 40 años más, o sea, cómo nos va a afectar, o sea, cómo queremos vernos afectados por lo que estamos haciendo hoy. O sea, no me imagino una persona que simplemente se vincule a través de lo digital de acá a 30, 40 años. O sea, siento que hay una soledad muy grande, ¿no? Que nada, que no quiero que pase. no quiero. No quiero que Sí. exista. Renuncio a ese mundo. Sí, tal cual. Sí. Sí, creo que a mí me es muy difícil hoy pensar, digo, decir, bueno, ¿qué va a pasar en 30 40 años? O sea, en relación a lo digital, de tipo, es como que en otra etapa, hace 20 años capaz, podía imaginarme lo que estamos viviendo ahora, en este momento. Pero me cuesta No mucho más decir, allá. bueno, que en 40 años, tipo, ¿qué vamos a estar haciendo, no? O sea, obviamente lo que me encantaría desde lo personal es que también nuestra mente, nuestro cerebro, que evolucionemos no solo en lo digital, sino bueno, en nuestras capacidades también. En nuestras capacidades, en nuestra capacidad de entender, bueno, cómo funciona nuestro cuerpo, de entender de que una persona, desde la percepción, ¿no? Realmente. Porque a veces, claro, yo muchas veces pongo a los chinos como ejemplo o a los hindúes, ¿no? Cuando te hablan de los meridianos o de los canales por los que fluye la energía en el cuerpo. Y a veces las personas piensan que eso surgió por generación espontánea, que a alguien se le ocurrió empezar a dibujar un cuerpo humano y decir, bueno, perfecto, mira, por acá pasa un canal energético, ¿no? Ujú. ¿Y de dónde surge esto? De miles de meditadores que estuvieron horas y horas sentados meditando y empezaron a notar que llegando a ciertos estados podían sentir cómo la energía se movía por determinados lugares en su cuerpo, ¿no? Como si dijeras, bueno, un sistema de venas invisible en el cuerpo por el que se mueve la energía. Y empezaron a detectar esto y empezaron obviamente, a compartir historias y experiencias entre ellos. Y empezaron a decir, sí, mira, a mí me pasa igual y creo que ese canal llega de acá a acá porque cada vez que entro a tal estado es como que siento como la energía fluye por tales lugares. Y ahí fue que empezaron como a trazar ese mapa, ¿no? Los famosos puntos de acupuntura generalmente se corren, no es que están fijos en un lugar, generalmente se corren un poco dependiendo del cuerpo, ¿no? Entonces es como
lo que esperaría es que, bueno, que avanzáramos también en la vida, en los próximos estos 30, 40 años, también entendiendo cómo funcionamos más allá de lo tecnológico. Sí. Y, y lo que creo un poco en relación a la presencialidad es que, bueno, creo que vamos por ciclos y que de a poco va a ir volviendo eso. Que así como en un momento por circunstancias X hubo un furor y bueno, que fue el que dio la apertura a esto que estamos haciendo incluso ahora, en el mundo, creo que en algún momento la necesidad de lo presencial va a ser tan grande que naturalmente nos vamos a ir corriendo de nuevo hacia ese lugar. De hecho, bueno, lo hablamos en otro vivo, pero grandes empresas ya empiezan y no hablo de grandes empresas de Uruguay, hablo de grandes No. empresas del mundo, corporaciones gigantes, empiezan ya a perfilarse de nuevo hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque entienden que más allá de lo tecnológico va a ir volviendo esto. Y hablando de volviendo, ¿cuándo estás en Montevideo? Bueno, eso es algo que tengo, algo que tengo que definir. Por favor, te Hablando, lo pido, ya pasó un mes entero. hablando de presencialidad, sí, Hablando de bueno, presencialidad. es algo que tengo que definir esto, volver a Los otros Montevideo. días estaba en un taller muy copado con gente muy linda que estábamos charlando, bueno, de estas instancias y me dicen, pero ¿yo en dónde está? Le digo, Maldonado. Me dice, ¿cuándo viene? Le digo, no sé, pero me tiene que decir, me dice, cuando venga que avise y tipo nos agarra a todas. Y digo, bueno, Ujú, está, no sé, o sea, yo, mi horario, cosas, ustedes se manejan, yo les paso el teléfono, lo sí. que quieran, pero nada, está siendo solicitado a la ciudad de Montevideo, por favor. Bueno, vamos a arreglar una cita para ir a Montevideo. Sí, Confirmar día y horario. sí, vamos a confirmar día y horario. Sí. Bueno, Sí. ¿qué nos depara este fin de semana? Bueno, este fin de semana nosotros estamos estamos con visitas, Lindo. por acá, así que estamos un poco de turismo y bueno, entre turismo y trabajo, un poco lo de siempre, ¿no? Me encanta. En Eso van a este, andar cerca eh, de sus pagos. en este sentido hay que hacer un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Bueno, vos te venís para acá, entonces. Voy a andar cerca, no voy a estar por ahí, pero voy a andar cerca, unos capaz de 3, 4 días. Ujú, Vuelvo para Montevideo a hacer unas cositas y después me voy de nuevo. Voy a estar en ese ir y venir con mi oficina al hombro, mi oficina portátil. sí, Así que nada, a y disfrutar un poco. viendo que surge ahí también, ¿no? Obvio. A ver qué se pone. Viendo qué oportunidades surgen ahí también. Voy a dejar mi mente descansar para que cree a sus propias ideas ahí, que me dé soluciones a situaciones que ya les he planteado, a ver con qué sale, que me sorprenda. Algo bueno va a salir de eso. Hay veces que le digo, bueno, taca el mate, capaz que es un montón, vamos paso a paso, pero Ujú, bueno, funciona. interesante. Un montón porque es algo muy grande, ¿o por qué? Eh, Porque a veces es bastante ambiciosa Ujú, mi mente, lo cual me gusta, pero es claro, sí, bueno, vamos con dosis claro, pequeñas. Por sí, favor, te lo pido porque no nos podemos abrumar con todo esto. Esto es posible a la medida que lo vayamos haciendo a poquito, ¿no? Como, bueno, comiendo bocado a bocado, por favor, pero nada, siempre bienvenida. Es más, sí, cuanto más se le ocurre divagar, más me motiva. Lo sí, que tengo que regular es la intensidad después de esa motivación. Que no sea toda junta, pues si no, exacto. te cae. Sí, sí, pero interesante, ¿no? Como esa idea de dejar también divagar la mente. Sí. Este, o sea, lo importante que es eso, dejarla volar y dejar que la imaginación vuele. Bueno, y muchas Ese, veces, volviendo a lo que hablábamos el año pasado, ¿no? De esta instancia, tipo, ahora está haciendo no tan a diario, pero con bastante constancia de, bueno, agarrar, escribir, que salga lo que salga, y bueno, al otro día o a los días, tipo, leerlo y nada, encontrarse con cosas que uno dice, ¿esto quién lo escribió? Ah, ujú, o sea, es mi letra, ok, hacete cargo. Pero que está bueno también porque, no sé, ese callar de repente la mente poniéndolo por escrito, es como, yo siento que es un canal directo a la hoja, o sea, a mí no sí, me avisa qué es lo que está pasando y después, tipo, cuando voy y lo leo es como, ok, sí, alguien sí. agarró mis cosas, me copió mi letra y lo puso ahí, pero está bueno. Y ayuda Sí, también.
sí, hacerlo sin juicio, como surgen muchas cosas de ese tipo de procesos, ¿no? Grandes cosas han salido de esos procesos. Sí, 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 señor, sí, sí, señor. sí, de llevar desde cosas que se concretan, que a veces eso las escribimos. Bueno, hay una persona que seguramente va a estar escuchando esto dentro de un rato, que ella realmente un día me contó que hacía esto, ¿no? Que escribía generalmente lo que quería manifestar en la vida. Que siempre, tipo, se ha dedicado como, bueno, su método de manifestación es la escritura, ¿no? También hablando que lo podemos hablar otro día, pero no hay una sola forma de hacer las cosas. Al final, Hellinger siempre decía, bueno, no hay dos músicos que puedan repetir la misma melodía, ¿no? Pero todos llegan a ese lugar, todos llegan a construir una melodía. Y la manifestación, en este sentido, sin ponernos muy esotéricos, es muy personal al final. Mm, Y ella, bueno, un día incluso me pasó sus notas, ¿no? De cómo hacía encanta. para manifestar y tal cual, lo que ella hacía era escribir y lo descubrió un día así. Mm, Descubrió un día leyendo sus notas, vio que las cosas se habían dado tal cual como las había escrito. Entonces empezó de a poco a replicar este proceso. Ya no tan inconscientemente, sino decir, bueno, pero ¿qué pasa si ahora le pongo más atención a cómo estoy haciendo esto? Y se dio cuenta que cuando escribía las cosas de una cierta manera, ocurrían, ocurrían. Entonces es interesante esto. Nos Como vemos el próximo viernes con tema manifestación. Ha sido un placer estar con ustedes en manifestación. vivo hoy. Sí, sí. Eh, la entiendo, la comparto. Sí, Así sí, que nada, está bueno. Y sí, siento que cada uno, como hablábamos hace un rato, ¿no? Cada uno tiene sus formas de llegar a. sí. Y no hay ningún manual ni ningún paso a paso mágico que O aplique como, para todos por igual. o como las soluciones, ¿no? Como el método Vanir, el método del padre de un amigo, que es esto, que siempre se acostaba a dormir con una libreta al lado de la cama. ¿Por qué? Porque era muy común que cuando se acostaba a dormir pensando en un tema que tenía que resolver, en el medio de la noche a veces se despertaba con la solución y la anotaba rápido para no olvidarse. Ahí yo voy a salir con otro tema que lo hemos hablado varias veces, que creo que tiene algo como que ver vinculado al doble cuántico, que Ujú. bueno, esa información que está ahí y simplemente conectar, que generalmente se dice, se asocia mucho de cuando estamos como en ese estado de sueño, en realidad, Sí, esas sí, aperturas espaciotemporales que bueno, podemos ir a buscar información a otros lados. sí, sí. Bueno, y tanto adelante, tanto al futuro como al pasado. Y es interesante esto, porque tal cual así. Creo que en algún momento, obviamente, me imagino que este tema se va a ir dando más entre nosotros. Total. Cierro con una frasecita sobre esto de doble cuántico, que yo la tengo de fondo de pantalla en mi celular hace fácil 4 años, que es: tu vida presente es un futuro posible de un pasado que fue real. O sea, en esto de que, bueno, hoy estás viviendo algo que en algún momento imaginaste como posible, y bueno, todos los tiempos son ahora. Sí, tal cual. Me encanta. Nos vemos. Nos vemos el Beso lunes. grande. Chau, chau.